Malditos, mil veces malditos. Lo que está en juego es el futuro de Colombia. Por eso aspiro a la presidencia para dar un salto gigante, para avanzar, construir ese futuro que nos merecemos. Llevar a Colombia al ciclo virtuoso de la seguridad, la confianza, la inversión, el empleo, que es la mejor política social, y a su vez generar oportunidades que fortalece la seguridad. Este es el camino que ha llevado a Colombia a resolver parte de sus problemas, y es el camino y la fórmula que hoy se requiere. No tengo un solo escándalo de corrupción, no negocio principios ni valores. He sido coherente, he sido firme, pero también convocante, porque necesitamos unidad, unidad en el partido, unidad en la oposición y unidad en el país para ganar y para gobernar. Colombia tiene futuro y lo vamos a construir. Hace 40 años, los diferentes grupos terroristas tenían el control de Colombia. Los cárteles de la droga, los grupos guerrilleros, los grupos de autodefensas y paramilitares no se medían en su actuar. Sabían que el país estaba a la deriva en manos de un presidente que llegó demasiado tarde al poder, y por esos días ya no era el ingeniero que administró a Bogotá. La fuerza pública no tenía cómo proteger a los ciudadanos en medio de las bombas. Las batallas entre Escobar y los Rodríguez Orejuela, entre los Castaño y los guerrilleros de las FARC, el ELN y el M-19. La vida diaria era una apuesta. Las personas sabíamos cuando salíamos de nuestras casas, pero no estábamos seguros si podríamos regresar sanos y salvos. En la campaña electoral del año 1990, por órdenes de diferentes grupos terroristas, se dio la orden de asesinar a varios candidatos a la presidencia. Luis Carlos Galán Sarmiento muere en agosto del 89. Bernardo Jaramillo Osa muere en marzo de 1990. Y Carlos Pizarro León Gómez es asesinado en abril de 1990. Una democracia en donde se asesinaron a 3 candidatos y un cuarto se salvó porque en el mes de noviembre de 1989 no abordó el fatídico vuelo de Avianca, que dejó 110 personas muertas, porque uno de esos terroristas se le metió en la cabeza que César Gaviria también debía morir. Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, desconociendo la separación de poderes, e insista convocar por medio de decreto una consulta popular, destruyendo el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Es inaceptable que quiera utilizar nuestros recursos, los impuestos de todos los colombianos, para aferrarse al poder. Y mucho más, que desinforme, pues hoy el Congreso tomó una decisión legítima y validada por la justicia, y ahora volveremos a votar la segunda consulta, que espero yo volvamos a negarla por el bienestar de los colombianos. Hoy lucha por la vida un precandidato a la presidencia de la República, quien en su infancia tuvo que soportar el terrible dolor de ver cómo su madre, la señora Diana Turbay, fue asesinada por el capo Pablo Escobar. Se le ocurrió a Pablo Escobar que la mejor manera de doblegar al gobierno era mediante el secuestro de familiares de expresidentes del país. Miguel Uribe Turbay perdió a su madre porque un narcotraficante no quería ser extraditado si llegara a ser detenido. Miguel Uribe Turbay perdió a su faro moral para que se cambiara la constitución política del país y prohibir la extradición de connacionales. Hoy se repite la historia. Miguel Uribe Turbay está grave en la Fundación Santa Fe porque unos terroristas quieren que el país sea de ellos. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Triste ver cómo la magnificencia de la presidencia de la República haya caído tan bajo con Gustavo Petro. Luego de la promesa de Miguel Uribe Turbay de elevar denuncia a los ministros que firmaran el decreto para la consulta popular por estar cometiendo prevaricato al no cumplir la decisión del Senado de la República, el día 5 de junio el presidente escribe en su red social X, abro comillas: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. Cierro comillas. La respuesta de Miguel Uribe Turbay no se hizo esperar ante la infamia de que el presidente Julio César Turbay torturó a 10.000 colombianos y le responde al presidente, abro comillas, cobarde y cínico. Gustavo Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron los crímenes. Cierro comillas.
Aquí hace mención a Gustavo Francisco, que fue amnistiado por todos los crímenes que cometió durante su vida dentro del grupo terrorista del M-19. Petro no solo fue un joven panfletario y reclutador. Desde los 14 años fue miembro activo realizando planeación de crímenes, extorsionando a los comerciantes en Corabastos. Hay relatos de que él fue quien lanzó una granada a un convoy con policías que dejó varios muertos. Y su más reprochable crimen, secuestrador del M-19 en las llamadas cárceles del pueblo. Sigue Turbay, abro comillas. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M-19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores ni a las víctimas victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad. Cierro comillas. Pocas horas después, al igual que realizaron los terroristas de los 80 y los 90 con los asesinatos de Jaramillo y Pizarro, un sicario de 15 años le disparó a Miguel Uribe por la espalda, impactándole varias veces entre la cabeza y el cuello. Y solo por la voluntad de Dios sigue luchando por su vida en una entidad hospitalaria. El discurso de odio fomentado desde la Casa de Nariño es una calamidad para todos los colombianos. La lucha desde hace 2 generaciones había sido entre los terroristas y un Estado que buscaba defender a los ciudadanos. Hoy, el presidente no permite que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber. Y esa es la razón por la cual los terroristas de hoy se creen con el don de poder gobernar en todos los rincones del territorio nacional y que pueden definir quién vive y quién muere. El legado de Gustavo Petro ha sido una vida de violencia y ataque a toda la institucionalidad de Colombia. Gustavo Petro es el responsable de la ola de violencia que vive el país y su pésima labor como presidente tardará muchos años en solucionarse. Con el atentado a Miguel Uribe se pierde una gran parte de la democracia del país. Se demuestra que las personas buenas, inteligentes, capaces y con valores están en gran peligro si osan presentarse a los cargos de elección popular, porque habrá delincuentes que no lo permitirán y el Estado en manos de Gustavo Petro no protegerá al inocente. Dios salve a Colombia y recuperación para Miguel Uribe. La mala hora de la Colombia humana en el poder tiene que acabar. Trabajaremos desde el primer momento para que Colombia crezca a su máximo potencial, pero generando impacto social. Mi compromiso, el próximo gobierno acabamos el hambre y la pobreza extrema en Colombia. Y para que eso sea posible, primero la seguridad. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra. Y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Y yo me voy a hacer cargo, porque la paz no es impunidad. La seguridad tampoco representa más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. Y pongo a disposición de todos ustedes y de Colombia más de 15 años de servicio público honesto, íntegro. No tengo rabo en baja y estoy convencido que Colombia tiene futuro. Lo vamos a construir juntos y conmigo vuelve la seguridad a Colombia.